Buenas noches con todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar propuesto por Estrato acerca de la resolución CERCOP 116-2021, que ha sido emitida hace pocos días y que en los próximos días será publicada en el registro oficial. Esta tarde quiero dar la bienvenida también al doctor Alex Girón, quien nos acompaña para este conversatorio. Quiero contarles un poco. El doctor Alex Girón es abogado graduado en la Universidad Católica del Ecuador, tiene título de cuarto nivel en Derecho Empresarial, tiene un diplomado en Tributación Fiscal, diplomado en Derecho Administrativo por la Universidad de Coruña y 21 años de experiencia en Derecho y Contratación Pública. Tiene además una certificación internacional en contratación pública emitida por la Organización de Estados Americanos de OEA. Ha ejercido cargos directivos en la AGD, Ministerio de Cultura, Banco del Estado, Instituto Nacional de la Meritocracia, Ministerio de Educación, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Además, es asesor legal y de contratación pública de empresas privadas del sector salud. Quiero darle la bienvenida al doctor Girón. Como Estrato, siempre nuestro interés ir tratando temas actuales que son de interés para todos quienes estamos ligados a la contratación pública ecuatoriana, tanto como servidores públicos como proveedores. Entonces, quiero darte la bienvenida, doctor, y damos inicio a este espacio de conversatorio. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Buena tarde con todos. Y claro, siempre será un gusto compartir estos espacios con ustedes. Doctor Alex, la resolución 116 salió hace pocos días. Es una resolución que regula muchas partes de la codificación. Tenemos temas de menor cuantía, tenemos temas de ínfima cuantía, etcétera. Vamos a empezar a pasar la presentación para que vayamos dando la explicación de cada una. Sí, perfecto. Gabriela, mira, en efecto, esta resolución número 116 emitida por el CERCOP implica, el objeto principal es la reforma, la codificación de resoluciones, ¿no? Y dentro de estas reformas tenemos afectación hacia el cálculo del presupuesto referencial, ínfimas cuantías, ferias inclusivas, entre otros temas. Y en efecto lo podemos ir revisando. Un poco la metodología sería ir revisando cada una de las reformas artículo por artículo. Empecemos por la reforma que se realiza al artículo 9, numeral 2, en relación al presupuesto referencial. Como ustedes conocen, este artículo hacía relación a que se debe contar con un estudio de mercado para la definición de los presupuestos referenciales y establecía condiciones mínimas. Eso es sumamente importante, tener claro el concepto de este estudio de mercado y estas consideraciones mínimas. No son optativas, ojo, al ser consideraciones mínimas, esos 5 puntos son los que al menos deben constar, son los que al menos deben ser considerados para el establecimiento de un presupuesto referencial. El hecho de que utilicen uno o más de uno de ellos y no todos a la vez puede ser una razón para ser observados en algún punto por los organismos de control al haber establecido el estudio de mercado como tal de una forma incorrecta. ¿En qué consiste entonces las reformas establecidas? Tenemos al numeral primero el análisis del bien o servicio a ser adquirido y sus características técnicas. Este texto es el que queda en definitiva dentro de este primer numeral. Lo que está en rojo es el texto que ha sido eliminado. Y es una supresión de texto bastante lógica, más bien, basada en que era innecesario ser considerado el origen del bien o servicio
que sea este nacional o importado, no tenía mayor trascendencia el hecho de establecer el número de oferentes acá e incluso el riesgo cambiario. La motivación que habría hecho el CERCOP, presumimos, para simplificar el texto de este primer numeral, se basa en estos acuerdos multipartes, ¿no? El hecho de que ya el origen, probablemente la adquisición no va a ser únicamente nacional, local, ¿no? Podrían participar, habría productos que puedan ser importados y puedan ser considerados. Esa, entendería yo, es la razón, pero es una reforma bastante importante, porque simplifica a que se establezca el análisis del bien como tal y se simplifique a únicamente contar con sus características técnicas. Digo únicamente cuando en realidad es el todo del estudio como tal, ¿no? Me parece que si pasamos al numeral 2, el texto hoy establecido es considerar los montos de adjudicación similares, antes decía, realizados en años pasados. Y hoy la reforma se limita a los últimos 2 años. A mí me parece que esta es una reforma de fondo en el establecimiento del estudio de mercado como tal. ¿Por qué? Porque, como ustedes conocen, desde que inició el Sistema Nacional de Contratación Pública, año a año, las entidades han considerado siempre el monto con el cual fue adjudicado en los años anteriores. Es decir, una contratación que empezó no sé, por ejemplo, en $10,000, para el próximo año su presupuesto referencial siempre iba a ser más bajo, más aún si fue a una subasta inversa, si tuvo una puja, ¿no? Y así, en el transcurrir de los años, los presupuestos referenciales han ido bajando de forma constante. Y esto afecta al precio real de mercado que pueden tener los bienes y servicios. Entonces, sin duda alguna que estaba existiendo una distorsión en los precios establecidos. Me parece acertada la reforma. En este caso, se debe considerar ya únicamente los 2 últimos años de los montos de adjudicaciones. Poner como una observación, como una nota nada más acá, que pese a que es adecuada la reforma como tal, no se va a distorsionar, en teoría y entre comillas, los precios con los cuales se establecerían estas nuevas adquisiciones. Hay que tomar en cuenta que estos 2 últimos años son años de pandemia, son años en los cuales los precios probablemente no tienen un valor real de mercado. Si nos restringimos, por ejemplo, a analizar precios de bienes y servicios que se elevaron exageradamente durante la pandemia. A manera de ejemplo, las mascarillas, ¿no? Recordemos que el año pasado, durante una época importante, me atrevo a decir que los meses de junio a agosto, quién sabe, nosotros, todos los ecuatorianos, pagábamos y adquiríamos por una mascarilla certificada de ciertas características, valores sumamente altos, llegamos a pagar por una mascarilla $28, $30, ¿no? Que en el transcurrir del tiempo fueron normalizándose. Entonces, tener mucho ojo con esto, tener mucha atención con esto, que los precios de los últimos años también no reflejan la realidad real del mercado. Reflejan también una distorsión porque fueron años de pandemia. Pero bueno, me parece que finalmente de forma acertada el CERCOP ha considerado esto y hoy por hoy los montos de adjudicación a ser analizados deberán ser solamente los de los 2 últimos años. El numeral tercero, como tal, en la normativa se mantiene y lo que hace el CERCOP con esta resolución es eliminar el numeral cuarto. Esto era considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes. Es correcto porque no hacía mucho sentido, ¿no? Se supone y entenderíamos que cuando se parte de la definición de un estudio de mercado, la entidad tiene claramente ya definido el producto o servicio que requiere. El buscar productos sustitutos más eficientes, lo único que me diría, entre comillas, es que la entidad no hizo bien su trabajo, ¿no? Que recién a estas alturas se va a dar cuenta que existían productos o servicios que no siendo el producto que están estableciendo, puede resultar mucho mejor y más eficiente para la contratación. En realidad pasaba por un trabajo poco eficiente, quién sabe, de la entidad contratante, y me parece que adecuado también el hecho de que se suprima este numeral cuarto. Así también en el numeral quinto, el CERCOP ha considerado eliminar
en la frase proformas de proveedores de bienes o servicios a contratar y la modifica porque siempre que sea posible se exhorta a las entidades a que cuenten con al menos 3 proformas. Siempre que sea posible, siempre nos deja la discrecionalidad total de la entidad, ¿no? Pasa a ser una sugerencia y de hecho pasa a ser un exhorto, ¿no? El texto mismo incluye la palabra. Es un pedido a que las entidades cuenten de forma similar que en las ínfimas cuantías, cuenten con al menos 3 proformas. Me parece positiva la reforma. Finalmente es importante que la entidad pueda establecer al menos 3 pedidos de cotizaciones que realmente me justifiquen y me den una lógica atrás de que hubo un estudio de precios, ¿no? Reforzar nada más que este artículo 9 en su numeral 2, como menciona el texto, son las consideraciones mínimas. No es optativo efectuar uno de ellos, sino realizar todas en conjunto. Y solo así las entidades públicas tendrán la certeza, la seguridad de que su estudio de mercado es sólido, es un estudio de mercado solvente, que cumple la normativa y que no va a ser observado por una entidad de control. Esta sería la primera reforma que se realiza en el artículo 9, numeral 2. Podemos, Gabriela, pasar a la siguiente diapositiva. También dentro de este numeral 9, este artículo 9, perdón, en el numeral 2, en el inciso quinto se efectúa una reforma. A ver, el texto como tal, la norma mencionaba, citaba textualmente, decían los contratos de tracto sucesivo, donde el proveedor se obliga a entregar una pluralidad de bienes o prestar una serie de servicios de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cantidad total se defina con exactitud por estar subordinada a las entregas conforme a la necesidad, antes indicaba, la entidad podrá optar por no contemplar la cantidad de unidades requeridas. Entonces, también era una opción, un tema subjetivo, de que la entidad pueda no establecer las cantidades de unidades requeridas. A ver, como estaba establecido el texto, realmente caotizaba las contrataciones de tracto sucesivo. ¿Cuáles son estas contrataciones de tracto sucesivo? Me parece que el mejor ejemplo es la contratación y adquisición de combustible, por ejemplo. Si es que yo voy a efectuar un proceso de contratación pública en los cuales no tengo definido con exactitud la cuantía total del proceso, sino únicamente los precios unitarios, y si encima más, de forma adicional, el CERCOP decía que la entidad podrá no optar por contemplar las cantidades de unidades requeridas, en realidad estaba totalmente presto a subjetividades ese proceso de contratación, porque si yo no tengo un monto como tal establecido, me refiero a una cuantía total de cuánto voy a comprar, y si no tengo por lo menos un estimado de las cantidades que requiero, lo único que me queda claro es que tengo un contrato totalmente abierto de trato sucesivo en el cual yo establezco precios unitarios, y entonces eso me va a desnaturalizar el proceso de la contratación. ¿Qué ha hecho el CERCOP con esta reforma? Incluir, o más bien suprimir este texto de que la entidad podrá no optar por establecer las cantidades de unidades requeridas, y al contrario, le dice la entidad podrá establecer una cantidad aproximada o proyectada de acuerdo a los históricos de la institución. Nuevamente, no me agrada mucho el texto podrá, porque deja una vez más a facultad de la entidad hacerlo, no, pero guarda muchísimo sentido. Hoy por hoy, si es que yo voy a adquirir un X producto o servicio como tal, y yo ya tengo un histórico dentro de mi entidad, no estoy contratando en el aire. En realidad, yo ya tendría un estimado, una proyección, un histórico de cuánto yo había contratado ya antes. Y entonces esto deja un poco menos subjetivo estos contratos de trato sucesivo. Ya tengo establecido un precio unitario y tengo establecido un histórico, es decir, una aproximación a la cantidad de unidades que voy a adquirir. Y entonces, por ende, la cuantía va a
como cita la norma, como dice el inciso quinto, la cuantía total no va a estar definida con exactitud, pero va a haber una cantidad aproximada. Si yo tengo precio unitario y tengo un histórico de compras, pues me va a hacer clic al final en tener claridad de que hay una cuantía total aproximada. Es decir, me regula de mejor forma los contratos de trato sucesivo, los da más sentido y los pone a un valor más real, ¿no? De todas maneras, siempre habrá esta figura de ir comprando conforme las necesidades que va generando la entidad pública. Eso respecto a la primera reforma que hace en este inciso quinto. Ahora, adicionalmente, agrega un último párrafo. Pues no sé si podemos volver a la diapositiva anterior. Sí. Agrega un último párrafo. Y esto es que se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte del proveedor el detalle del código CPC. A ver, el CERCOP en unas últimas reformas, en las últimas resoluciones, desvirtuó el concepto de la ínfima cuantía. Recordemos que la ínfima cuantía, por su naturaleza, y la norma es clara, nos indica, no requiere que el oferente cuente con un RUP o que en su RUP estrictamente deba contemplar el código CPC de lo cual va a vender. Y ojo, ¿no? El CERCOP hizo esta reforma en su momento con un sentido bastante lógico, diría yo. Recordemos que en época de pandemia se revelaron varios actos de corrupción en los cuales insumos médicos, medicamentos en general, resultaban ser comercializados por oferentes que no guardaban relación en su giro de negocio con esta actividad. Se vio y fue evidente durante la pandemia que varias entidades públicas, varios hospitales, adquirieron medicamentos, dispositivos médicos a empresas cuyo giro de negocio era, en algunos casos, recuerdo un caso puntual, una cevichería, por ejemplo, que vendía insumos médicos. ¿Qué es lo que quiso hacer el CERCOP? Establecer que los oferentes puedan vender únicamente lo que tienen establecido dentro de su RUP con un código CPC. Hacía mucho sentido y daba mucha lógica la reforma. Pero, claro, no se percataron que esta afectación no podía generarse en las ínfimas cuantías, porque desnaturalizaba la ínfima cuantía. La ínfima cuantía, por su naturaleza, no requiere que yo tenga el código CPC establecido. Se creó inclusive esta herramienta en la cual se publican las ínfimas cuantías que las entidades públicas van sacando. Y si ustedes aprecian, manejan el portal, lo verifican, ahí no está el detalle del código CPC. Entonces, era ilógico que la reforma a la codificación mencione que yo en mis proformas y cotizaciones debo ya detallar el código CPC. En realidad no es así. La entidad pública lanza el proceso de ínfima cuantía, lo publica en el portal y yo lo que hago es enviar mi proforma o cotización. Y a eso se restringe la ínfima cuantía. En tal virtud, a mí me parece, considero que el haber dado un día atrás en el tema de requerir códigos CPC en las ínfimas cuantías es un acierto del CERCOP. Creo que vuelve al escenario lógico del concepto y el criterio en su momento de las ínfimas cuantías. Podemos seguir, Gabriela, a la siguiente diapositiva. Otra reforma importante que se realiza a la codificación es el artículo 10.1, en relación a los famosos documentos firmados electrónicamente. Creo que en los últimos meses los oferentes hemos venido teniendo dificultades respecto a los criterios de cómo deben firmarse los documentos de forma electrónica. Han existido una cantidad de criterios y ha quedado a subjetividad de las entidades contratantes el establecer a veces las formas cómo lo van a calificar, cómo van a considerar qué es una firma electrónica, qué se debe firmar, qué no se debe firmar. Bueno, puntualmente esta reforma al artículo 10.1 inicia con la inclusión de una palabra en el inciso cuarto. El texto que ustedes pueden observar se mantiene como tal. Dice que los documentos a los que se refiere el primer inciso, estos son los documentos que deben ser firmados electrónicamente, obviamente, son
determinados por el CERCOP y serán validados únicamente si tienen firma electrónica. Luego nos indica que el sistema oficial antes solo decía de validación, será el sistema de firma EC. Hoy por hoy agregaron, es una reforma lógica, agregaron la palabra suscripción. La esencia de cómo se debe efectuar la firma electrónica estaba en firma EC, pero antes se mencionaba únicamente que la validación se hará por firma EC, pero no dejaba la claridad total que está dejándonos hoy esta reforma, de que también debe suscribirse por firma EC. Pues muchos pensarán que suena lógico, pero la norma no lo mencionaba. La norma no mencionaba como tal que el sistema oficial de suscripción es firma EC. Mencionaba que el sistema oficial de validación era firma EC. Es un cambio, creo, bastante básico, pero que le va a dar sentido, como ustedes van a ver más adelante, a la firma, a los documentos firmados de forma electrónica. La siguiente reforma, y dentro de este mismo ámbito del certificado de firma electrónica, hace referencia a los incisos quinto y sexto. Nuevamente, al igual que en la reforma anterior, en el inciso quinto se agrega la palabra suscripción. Es decir, nuevamente nos ratifica que el sistema oficial, tanto para la suscripción como para la validación, será el sistema firma EC. Pero agrega un inciso entre el quinto y el sexto que nos indica, para los casos de las ofertas, bastará con la firma electrónica en los formularios que requieren su suscripción en concordancia con el módulo facilitador de contratación, el MFC, y los modelos de los pliegos, en caso de requerir el formulario como anexo. ¿Qué nos dice un poco en difícil este párrafo inserto a continuación del inciso quinto? ¿Qué nos dice? Que hoy por hoy se debe firmar únicamente dentro de la oferta los formularios. Eso no tenía claridad. En eso no existía claridad hasta antes de esta reforma. Habían entidades públicas que exigían casi que todas las hojas de la oferta sean firmadas. Había otras entidades públicas que en cambio eran muy abiertas y decían, bueno, con que al final de la oferta existe una firma electrónica es suficiente. Y en realidad no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? No es tan estricto como solicitarnos una firma electrónica en cada hoja, pero tampoco es tan abierto como indicar que se envíe el documento en PDF con una única firma electrónica al final que valide todo el documento. En realidad lo que nos hace el CERCOP ahora es restringirnos e indicarnos que se deben firmar los formularios establecidos en el MFC o en los modelos de pliegos conforme el caso. Hoy nos queda clara la regla de que los formularios establecidos deben ser firmados electrónicamente. Y en el siguiente inciso, complementa esta idea de las firmas y nos dice en el inciso sexto, en los casos de los anexos o documentos de respaldo que se adjunten a la oferta, deberán ser digitalizados. Y agrega este texto resaltado en azul. Dice, bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. Se aplicará también para los casos en los cuales hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos, exactos y veraces y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles previos que se puedan realizar. Esto complementa muchísimo la idea y creo que cierra el círculo y la claridad respecto a las firmas electrónicas. Como les mencionaba antes en este párrafo previo, por un lado nos dice, debemos firmar únicamente los formularios como tales, donde se requiera la firma electrónica. Pero en este inciso sexto, más bien, nos aclara dos puntos importantes. Como ustedes conocen, todas las ofertas que nosotros presentamos en el día a día a las entidades públicas contienen un sinnúmero de anexos o documentos de respaldo. Documentos legales, documentos, certificaciones, catálogos de lo que yo voy a ofertar. Antes no existía la claridad de si estos anexos o documentos deben ser firmados todos de manera individual o deben ser firmados únicamente en un conjunto, en un solo archivo,
con una sola firma. No sabíamos, no teníamos claridad si debíamos poner, si existen 200 documentos, 200 firmas electrónicas, o si únicamente íbamos a colocar una firma electrónica para esos 200 documentos de respaldo. Y hoy por hoy lo que nos dice el CERCOV es eso exactamente. Lo que me dice es, coja todos los anexos o documentos de respaldo que usted tenga de la oferta, digitalícenlos, los escanea, los digitaliza, y en un solo documento, en un solo archivo digital, usted al final colocará este certificado de firma electrónica, lo cual va a validar todos los documentos que constan dentro de este archivo. Y finalmente, en este mismo punto, esta segunda apreciación que hace el CERCOV, nos dice que esto también se aplicará para los casos en los cuales haya firmas de terceros. Recordemos que antes la norma nos decía que donde existe una firma manuscrita de un tercero, yo debería colocar mi firma electrónica a un lado. ¿Para qué? Para autenticarlo y validarla a esa firma de un tercero. Hoy por hoy, lo que nos dice es que yo puedo hacer exactamente lo mismo, es escanear todos los documentos en los cuales haya firmas manuscritas de terceros y colocar una única firma electrónica al final de ese archivo digitalizado. Es decir, probablemente hoy nuestras ofertas que se envían de forma electrónica, nuestras ofertas que incluyen firmas electrónicas, tendrán un número muchísimo menor de firmas. Tendrán las firmas electrónicas que sean requeridas en los formularios, tendrán una única firma en los anexos y documentos de respaldos en un único archivo, y finalmente tendrá una única firma en los documentos que hayan sido suscritos con firma manuscrita por terceros. Esto ayuda muchísimo dentro de los tiempos de elaboración de la oferta. Antes, el elaborar una oferta con esa cantidad de firmas llevaba un tiempo excesivo. De todas maneras, yo sí tengo una observación que se mantiene a este artículo 24.1 del certificado de firma electrónica. Y esto es que, en realidad, nosotros, como oferentes, no tenemos la capacidad legal, no tenemos la facultad legal de ser quienes autentiquen, quienes den veracidad de firmas de terceros. En realidad ese no es el rol de un oferente. Mal puede hacer, me refiero dentro del ámbito jurídico, mal puedo hacer yo como persona natural o como persona jurídica, que al colocarle mi firma electrónica al lado de una firma, yo garantice o certifique que ese documento es auténtico, exacto y veraz. Pues ese es un rol más notarial. No es un rol ni de un oferente ni de una persona natural o una persona jurídica. En realidad, todavía este concepto de que nosotros nos convirtamos involuntariamente en notarios, en autenticar documentos, en dar la exactitud y la veracidad de los mismos, todavía me parece que es algo que el CERCOV debería analizarlo y debería revisarlo. No hace mucho sentido. Seguramente le da algo más de seguridad a la entidad pública, pero no sé de verdad cuánta seguridad pueden tener en que una firma electrónica del oferente pues valide o no valide las firmas manuscritas existentes. En muchos casos presentamos catálogos o documentos anexos que tienen una firma manuscrita emitida por X persona en Japón. Mal haría mi firma electrónica colocada al lado, autenticarlo, decir que es exacto, decir que es veraz, ¿no? Me parece que todavía ahí se extralimita un poco el CERCOV en exigir esto, pero sin duda alguna se agradece que hoy la reforma al 24.1 hoy por hoy nos permita eliminar esa cantidad excesiva de firmas electrónicas. Y sin duda nos da claridad total sobre cómo deben firmarse electrónicamente las ofertas. Podemos continuar, Gabriela. Dentro de este mismo tema relativo a las firmas electrónicas, hay una reforma importante, el artículo 156, al inciso primero. ¿Y cuál es esta? Es relativa a la convalidación. Antes el texto indicaba que los documentos de soporte y utilización del portal institucional del CERCOV, decía, los oferentes dentro del término previsto
listo para la etapa de convalidación de errores, deberán presentar la documentación e información solicitada por la entidad contratante de manera física. Entonces, esto, por norma, me limitaba a que yo siempre, toda convalidación, tenga que entregarla de forma física. Y hoy por hoy, con las firmas electrónicas, y hoy por hoy con esta idea de manejarnos en un mundo mucho más digital, de manejar esto de forma más electrónica, a través del portal, limitaba, y muchas entidades públicas tenían dudas en las convalidaciones. Decían, yo puedo solicitar una convalidación en la cual me envíen únicamente de forma electrónica, o siempre debo pedir de manera física. Pues bueno, de acuerdo al 156, hasta antes de que se emita esta reforma, siempre las convalidaciones debían llegar a las entidades públicas en forma física. Hoy por hoy lo que se hace es eliminar ese absurdo y dejarlo, obviamente, en el concepto de que las convalidaciones pueden, y hoy no solo pueden, sino deben ser enviadas de forma electrónica. La exigencia de que la convalidación venga de manera física se elimina en su totalidad. Esa es básicamente la idea y el espíritu de la reforma efectuada del artículo 156 en cuanto a convalidaciones. Podemos seguir, creo, la siguiente diapositiva. Doctor Alex, tenemos un par de preguntas que tienen que ver con el tema para no dejarlo pasar ahorita que estamos justamente en convalidación y firma electrónica. Luis nos dice, por favor, ¿me pueden ayudar con esta consulta? Si firma con sistema PDF Nitro y no con firma EC, ¿es convalidable o va a descalificación y rechazo? La norma tiene total claridad respecto a que el único sistema, tanto para suscribir como para validar las firmas electrónicas, es el sistema firma EC. El soporte en el cual se incluya la firma electrónica firma EC, pues es variable, ¿no? Lo podrían hacer en un archivo basado en Nitro, lo podrían hacer en un archivo basado en Acrobat Reader, en PDF, o en cualquier otro mecanismo o soporte que pueda generarme este tipo de documentos. Pero la suscripción como tal del documento debe hacerse en el sistema firma EC, porque por otro lado va a ser con el firma EC con el cual se valide la firma electrónica por parte de la entidad pública. Gracias, doctor Alex. Sí, efectivamente es firma ese ya lo que queda, ¿no? Tanto para firmar como para validar. Tenemos otra pregunta con respecto al mismo tema. Elvis dice, pero en el tema de cargar varias partes de menos de 10 MB en el SOCE, la normativa pide al menos una firma en cada parte, y lo digo porque los anexos generalmente pesan más de 10 megas y no podríamos estampar una sola firma. Excelente pregunta, excelente pregunta. En realidad se me había pasado poder explicar esta parte. Sí. Bien, la reforma que acabamos de ver menciona que hoy por hoy las firmas pueden reducirse esencialmente de forma práctica a un solo archivo en el cual yo coloque todos los anexos, un solo archivo donde yo coloque todos los documentos de soporte. Sí, en efecto, la normativa me establece eso, pero para que guarde sentido con el sistema, en realidad no podemos publicar, no podemos subir archivos que pesen más de 10 megas. Bueno, ¿cuál es la solución ahí? Debería yo particionar a varios archivos de 10 megas. Es decir, si todos mis documentos de soporte veo que pesan 30 megas, lo que corresponde es particionar a 3 archivos de 10 megas cada uno, pero ojo con esto, cada uno de esos 3 archivos debe contener al final una firma electrónica. Es decir, tendría 3 archivos con 3 firmas electrónicas en los cuales se establecen los documentos de soporte. ¿Sí? Si es que esa es la realidad, depende cómo voy a presentar mi oferta, pues tendré que particionarlos en la cantidad de archivos que sea necesario. Pero mucha atención en esto desde el lado legal. No por exigencia legal, ojo, sino por exigencia del sistema. Por exigencia legal lo que me dice es, por mi parte, yo, Sercop,
usted suba un solo archivo con todos los documentos de soporte o un solo archivo con todas las firmas de terceros y coloque una sola firma electrónica al final. Para mí es suficiente. Pero si la casuística me dice que estos archivos pesan más de 10 megas, más por temas tecnológicos y de sistema que por legales, pues deberé particionar en la cantidad de archivos que sean necesarios y cada uno deberá contener una firma electrónica al final. Gracias, doctor Alex. Esas son las preguntas hasta el momento. Avanzamos en nuestra presentación. Con gusto, Gabriel. Ok, vamos creo que avanzar a la siguiente diapositiva. Listo. El siguiente punto en las reformas a la codificación es el artículo 157. A los errores de naturaleza convalidable. Recordemos que lo que terminó convirtiéndose la codificación de resoluciones del CERCOV, esta Biblia de resoluciones del CERCOV, terminó convirtiéndose casi en un manual de yo qué voy a poder convalidar y qué no voy a poder convalidar. Y si ustedes revisan el artículo 57, como tal y de manera formal, no existía la casuística de qué pasa si es que yo envío hoy por hoy una oferta con firmas manuscritas. Sabemos que existe la obligatoriedad de utilizar firma electrónica, pero ¿qué pasa si yo envío mi oferta con firma manuscrita? Existían varias teorías porque todo estaba a la subjetividad e interpretación de las entidades públicas. Unos decían, esto no es causal de convalidación. Esto no es un error de naturaleza convalidable, por lo cual la oferta que venga firmada en forma manuscrita deberá ser descalificada. Otros sí lo permitían, otros decían, no, pues habrá que convalidar, pero no había claridad de cómo se debe convalidar. Hoy por hoy, y eso se agradece muchísimo al CERCOV, el haber establecido el texto del numeral 3, ¿no? Me parece que ahí había un error, valga mencionar, en esta resolución 116. Existe un error porque ellos ponen, dice, sustitúyase después del numeral 3 y en realidad no es sustitúyase, en realidad es agréguese porque no había un texto a ser sustituido. En realidad lo que están haciendo es agregar. Entonces, nada más un error de redacción en la resolución. ¿Y qué es lo que se incorpora? Lo que nos dice es cualquier oferta presentada con firma manuscrita digitalizada, sus anexos o certificados en los procedimientos en los cuales el CERCOV haya establecido la obligación de emplear firma electrónica, la convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta, sus anexos o certificados con firma electrónica. Es decir, lo elemental y lo lógico, ¿no? Si yo envié una oferta firmada de forma manuscrita, primero, es susceptible a convalidación, es un error de naturaleza convalidable. Es decir, va a ser considerado probablemente como un error de forma. Por lo cual la convalidación consistirá en lo elemental, ¿no? En que usted me haga llegar la oferta, pero esta vez con firmas electrónicas. Creo que está de más por decir y me parece que es elemental que si yo no llego a enviar la oferta suscrita con firmas electrónicas, tanto su oferta como los anexos o certificados, pues estaría descalificado del proceso. Pero es sumamente importante el que se haya clarificado. Creo que con esto se cierra el círculo de las dudas que existían sobre cómo incorporar y cómo manejar la firma electrónica dentro de los procesos de contratación pública. Hoy sí hace sentido y hoy le da la lógica necesaria para ir agilizando de forma digital todos los procesos de contratación pública. Podemos continuar, Gabriela, con la siguiente diapositiva. Dentro de las reformas a la codificación de resoluciones del CERCOV, tenemos la del artículo 320, numeral 1, relativa a las manifestaciones de interés. Esto ya sale de lo que venimos revisando en relación a las firmas electrónicas y más bien se refiere a los procesos de menor cuantía. ¿Sí? Estos procesos de menor cuantía y estas reformas en los procesos de menor cuantía tienen consideraciones importantes. Yo tengo algunas observaciones
respecto a la lógica que habría aplicado el CERCOP para establecer estas reformas. No obstante, pues las presentaré más bien con Gabriela. Entiendo yo que tú nos vas a ayudar con estos temas también, con esta parte de la presentación. Sí, doctor, efectivamente. Bueno, con respecto a esta parte de la codificación del tema de la manifestación de interés, se eliminan, como tú dices, el numeral 1 y 2. Sin embargo, comentábamos de que en el tema de bienes y servicios, de todas maneras, sí era importante dejar esto de la carta de adhesión a las especificaciones técnicas, porque de alguna manera esto hacía que la entidad pueda resguardarse de cualquier error, ¿no es cierto?, que en el que se hubiese incurrido en alguna parte del procedimiento, y aquí ya, o de la revisión de la oferta, más bien dicho, porque la carta de adhesión de alguna manera le obligaba al proveedor a regirse a las especificaciones técnicas y a los términos de referencia que de alguna manera ya lo había marcado la entidad contratante como tal. Entonces, la oferta económica de alguna manera puede pasar a segundo plano, pero la parte de la carta de adhesión a las especificaciones considero yo que era también una parte fundamental dentro de los procedimientos de menor cuantía. Entonces, en este punto, pues, yo personalmente considero que no importa que se haya eliminado la parte 2, de pronto la oferta económica no es importante, pero el primer punto sí se debería tomar en consideración de que era como sea un seguro que tenía la entidad en el momento de realizar sus contrataciones. Avanzando un poco al artículo 321, que nos habla también de la invitación, de la selección y la reselección dentro de lo que son los procedimientos de menor cuantía. Aquí también hay una parte que habla de que se sustituye, pero en realidad se incluye en el numeral 5, donde habla precisamente de cómo se tiene que hacer la selección del proveedor. Voy a dar lectura un poco rápido. Si de la selección no se concretara en la contratación con el proveedor seleccionado, la entidad contratante seleccionará a otro proveedor de la lista de interés, para lo cual, esta es la parte que se aumenta, deberá actualizar el cronograma del procedimiento para que se adecue a la nueva invitación. De alguna manera, esto ya se venía haciendo, porque una vez que se hacía la reselección del proveedor en menor cuantía, pues era efectivamente el proveedor, la entidad contratante, quien hacía la reprogramación y no el CERCOP. Entonces era el servidor público quien adecuaba nuevamente ese cronograma una vez se hacía la reselección. De todas maneras, esto es una parte que se incluye, que ya se venía haciendo, pero que ahora consta ya en la codificación. En la parte del numeral 6 hay algunas oraciones que se incluyen como para complementar la idea de lo que ya existía. Entonces, en la primera parte nos dice que en el caso de que se agote la lista de manifestación de intereses a nivel cantonal o provincial y la contratación no se haya realizado, la entidad mediante acto debidamente motivado podrá invitar a todos los proveedores categorizados. Y este es un cambio que existe, porque ahora puede ser manifestación a nivel cantonal o provincial, y luego ya se puede pasar a hacer una invitación no a uno, sino a todos los proveedores que están categorizados como micro o pequeñas empresas. Importante esto para la menor cuantía, porque la esencia de la menor cuantía es precisamente el poder incentivar a la economía popular y solidaria, que tiene que ver, pues, y que tendrá de alguna manera una ventaja en este caso, porque ya no va a ser uno el invitado, sino que van a ser todos los proveedores categorizados como micro y pequeños dentro del objeto de contratación del que la entidad esté realizando en ese momento el procedimiento, ¿sí?
Asimismo, habla de que el RUP, la circunscripción territorial, pero eso es más bien algo que ya se venía manteniendo en el tema de menor cuantía, que se debía respetar siempre primero el nivel cantonal, luego el nivel provincial y luego pasar al nivel nacional. La diferencia en este punto es que vamos a poder pasar hacer invitación a todos los proveedores después de haberlo realizado a nivel cantonal únicamente o a nivel provincial. Ya ahí se va totalmente, va a depender, más bien dicho, ya de la entidad contratante. En el artículo 331 de la codificación, donde se habla de las ínfimas cuantías, se incluye ya en el numeral número 3, ¿sí? Se incluye ya que los bienes y servicios no normalizados van a incluir también la contratación de seguros. Obviamente, la contratación de seguros se va a realizar siempre y cuando la prima no supere los 6,100 y pico de dólares, que es el valor que se encuentra en este momento detallado como ínfima cuantía dentro de la tabla de cantidades y de coeficientes que tiene el mismo CERCOP. Entonces, mientras el presupuesto, mientras el pago de la prima no supere este valor, pues entonces la provisión de seguros se podrá realizar por medio de ínfima cuantía, ¿ok? Esto no va a depender del ramo porque va a aplicar a cualquiera de los ramos, sean estos primas de accidentes, primas de bienes, etcétera. Hay entidades pequeñas para las cuales el poder hacer una contratación de ínfima cuantía de seguros y no llamar a licitación va a resultar evidentemente muy ventajoso. Al final de esta resolución tenemos la eliminación del artículo, del último inciso del artículo 338 para lo que son las ferias inclusivas, en donde básicamente hablaban de temas patrimoniales que ya no serán exigibles para las ferias inclusivas, como si lo van a tener que seguir siendo para lo que son las empresas. Doctor Alex, en este punto considero que hemos tratado los cambios, todos los artículos que han sido cambiados o modificados de alguna manera dentro de esta resolución. Y pensaría yo que tiene más cosas buenas que malas, ¿no? O sea, si hay por ahí un par de errores, si de pronto por ahí hay un par de jaladitas de forma, ¿no? Más que de fondo, pero considero que es una resolución que sí aporta, que sí puede mejorar de alguna manera el buen desarrollo de la contratación pública. Sí, sí, estimada Gabriela, sin duda alguna. O sea, es una reforma que clarifica mucho. De verdad que este cambio de administración dentro de CERCOP, considero que las personas que hoy por hoy están a cargo de este tema normativo, al emitir esta resolución han dado muchísimos pasos adelante en el avance de poder clarificar. En realidad, lo que debe hacerse a la resolución de codificación de resoluciones, a la codificación de resoluciones del COP, es eso, es clarificarla, ¿no? Y lo que venía dándose en épocas pasadas es que más bien se emitían tantas y cuantas reformas a la codificación que al contrario, tendrían a confundir en cómo deben ser utilizadas estas herramientas para poder presentar una oferta. Creo que yo coincido contigo. Puede que discrepe con dos o tres temas que son más de forma que de fondo, pero sin duda alguna esta resolución 116 nos ayuda a clarificar muchísimo la codificación. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Entiendo, todavía no hay la certeza total de que se está hablando de un posible nuevo reglamento a la ley de contratación pública. Bueno, esperemos que este reglamento lo que venga es a simplificar el manejo de la contratación pública, darle más lógica al sistema como tal, a reglamentar la ley, que es el objetivo de este, y ojalá a eliminar esta codificación que en realidad se ha vuelto sumamente compleja. Vamos por la resolución 116, en algún punto se codificó para, en teoría, no emitir más resoluciones
y hoy por hoy seguimos en esto, ¿no? En la abundancia normativa. Así es, doctor Alex. Voy a compartir contigo un par de preguntas más que tenemos de parte de las personas que nos han estado acompañando durante esta transmisión. Nos dice María, en el numeral 5 a las 3 proformas que dice como mínimo se refiere a las que emite la plataforma de ínfima cuantía. Ok, a ver, ahí probablemente hay una confusión, ¿no? Lo de las 3 proformas del numeral 5 hace referencia al estudio de mercado, para establecer el presupuesto referencial, ¿no? Coincide, sí, en que se requieren 3 proformas, al igual que en la ínfima cuantía, pero únicamente coincide, no guarda relación. Lo de la ínfima cuantía y sus 3 proformas es un tema, y en realidad el que revisa esta reforma es otro, ¿no? Lo que revisa esta reforma es al estudio de mercado, al establecimiento del presupuesto referencial. Y ahí el numeral 5 lo que hace es invitarme y exhortarme a que yo cuente con al menos 3 proformas, pero nada que ver con la ínfima cuantía, ¿no? 3 proformas de lo que yo voy a contratar, es decir, si es que es un proceso de, no sé, de un proceso de $500,000 que se va a lanzar por subasta inversa electrónica, lo que me está diciendo la norma acá es, ok, para establecer ese presupuesto referencial, ese estudio de mercado, por favor, consideren el numeral 5, previamente contar con al menos 3 proformas, con 3 cotizaciones, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con el tema de ínfima cuantía. Doctor Alex, tenemos otra pregunta de parte de Danilo. ¿Por qué en ínfima cuantía se debe hacer estudio de mercado? ¿No sería basta con un cuadro comparativo? En la ínfima cuantía como tal no está establecido el que debamos contar con estudio de mercado, ¿no? Lo que me dice es que debo tener al menos 3 proformas. Y aparte es opcional, ¿no? Es un podría o debería tener al menos 3 proformas. Yo coincido en que basta con un cuadro comparativo, ¿no? Ahora, pues si yo como entidad pública quiero ser un poco más prolijo y a mi ínfima cuantía quiero darme el tiempo de hacer un estudio de mercado, pues La siguiente pregunta que tenemos es también con respecto a la ínfima cuantía y nos dicen, ¿el estudio de mercado para una ínfima cuantía se debe hacer antes de publicar el proceso en el SOCE o después de publicarlo? por su naturaleza, todo estudio de mercado, todo establecimiento de un presupuesto referencial, el tipo de proceso que sea, debe ser realizado antes, ¿no? Es un acto previo a la publicación de cualquier proceso. Gracias, doctor Alex. Esas son las dudas que teníamos pendiente. Pues nada, de mi parte, agradecerte por esta transmisión, por las personas que se han podido conectar. Realmente sí van surgiendo dudas, ¿no? Con respecto a la emisión de nuevas resoluciones en cualquier momento y nuestro afán es el de poder contribuir con todos quienes de alguna manera estamos inmersos en este tema de la contratación pública a fin de poder conocer de mejor manera las reglas y los lineamientos con los que nos tenemos que ir manejando. De parte de Strato, extenderte un agradecimiento y hacerles a todos ustedes una invitación para que se sumen a los próximos webinars que estaremos publicando en nuestras redes sociales. De mi parte, pues muchas gracias, doctor Alex. Muchas gracias a todos por conectarse a esta transmisión y muy buenas noches. Muchas gracias, Gabriela. No, para mí es un honor la invitación. Siempre estoy a las órdenes. Y pues bueno, estaremos ahí atentos a las próximas novedades que vayan surgiendo en este
en esta materia tan apasionante que es la contratación pública. Una vez más, para mí es un honor y gracias, Gabriela, por la invitación. Buena noche para todos. Buenas noches.